I just had to let you know you're. Top 5 sucessos paranormais em Mexicão. Número 5. É o autobús fantasmas de la ruta Toluca-Iztapán. El autobús fantasma de la ruta Toluca-Ixtapan de la Sal. Esta leyenda urbana se originó en una carretera sinuosa, llena de curvas peligrosas y desfiladeros profundos que conecta la ciudad de Toluca con el pueblo de Ixtapan de la Sal. La historia cuenta que hace varias décadas, el autobús número 40 de una línea de pasajeros tomó la ruta de noche, bajo una tormenta eléctrica. Debido a las pésimas condiciones del camino y a una falla en los frenos, el conductor perdió el control en una curva cerrada y el vehículo cayó al fondo de un barranco, donde se incendió. Ninguno de los pasajeros sobrevivió. Desde entonces, se dice que a mitad de la noche el autobús número 40 vuelve a recorrer la misma carretera. El camión luce impecable, antiguo pero muy bien conservado, y se detiene si un viajero solitario le hace la parada en el camino oscuro. Al subir, el pasajero nota que el ambiente dentro del vehículo es sumamente frío y que todas las personas a bordo van vestidas con ropa de otra época, completamente calladas y mirando fijamente hacia el frente. El chofer le cobra el pasaje y le pide que se siente. El viaje transcurre en un silencio sepulcral, hasta que, antes de llegar a la terminal, el conductor se detiene en mitad de la nada y le ordena al pasajero que baje de inmediato y que no voltee hacia atrás por ningún motivo. Quienes han obedecido la orden y bajan del autobús escuchan cómo el motor avanza y, al ceder a la curiosidad y voltear segundos después, se dan cuenta de que la carretera está completamente vacía y no hay rastro de luces ni de motor. La leyenda advierte que si el pasajero desobedece, no se baja del camión o voltea antes de tiempo, el autobús se desvanece con él dentro y pasa a formar parte de las almas atrapadas en el accidente. Número 4. Museu Panteão de Belém. Múltiples testigos y guardias afirman ver la silueta de un monje deambulando con un rosario entre pasillos iluminados por veladoras. Suelen desvanecerse al intentar acercarse a él. Otro de los sucesos más famosos es en la famosa tumba de Nachito. Los dulces, pelotas y carritos que la gente deja cambian de lugar constantemente sin intervención humana. Algunos vigilantes aseguran escuchar risas infantiles durante la madrugada. Otra de las más comunes es que los aparatos electrónicos, teléfonos, cámaras fotográficas se descarguen por completo, de forma repentina, o dejan de funcionar al apuntar hacia mausoleos específicos como los vampiros y el de los escoceses. También hay una sensación de frío extremo. Visitantes reportan bajas drásticas de temperatura en zonas específicas del recinto, acompañadas de sensaciones como si alguien les toca la espalda o les susurrara. También una de las leyendas más destacadas del recinto son las gavetas de la suerte, el Catrín, además del vampiro y del Nacho. Número 3. É o Hospital de Ciudad Juárez, la Eulalia. El origen de la leyenda Eulalia. La historia se sitúa a mediados del siglo XX en el Hospital Juárez, uno de los centros médicos más antiguos y con mayor carga histórica de la capital. La protagonista es Eulalia, una joven enfermera descrita como hermosa, profesional y sumamente dedicada a sus pacientes. Su apodo, la planchada. Nació de su impecable aspecto. Su uniforme blanco siempre estaba perfectamente almidonado, limpio y sin una sola arruga. El giro trágico de su vida comenzó cuando se enamoró de Joaquín, un joven médico que acaba de ingresar al hospital. Tras un breve romance, Joaquín le engañó y se fue a la ciudad para casarse con otra mujer. El desengañado amoroso sumió a Eulalia en una profunda depresión. Perdió el entusiasmo por la vida y lo más grave es que comenzó a descuidar la dosis y la atención de los enfermeros a su cargo, provocando que algunos empeoraran o fallecieran. Tras caer enferma, ella misma, Eulalia, murió en el propio Hospital Juárez, cargando con la culpa de haber abandonado a sus pacientes. Las apariciones paranormales fue que a los pocos meses de su fallecimiento comenzaron a registrarse los primeros testimonios del fenómeno paranormal.
los cuales se han mantenido constantes a lo largo de las décadas. La atención nocturna es o habla sobre el reporte más común que proviene de pacientes graves o en terapia intensiva a mitad de la noche. Aseguran que una enfermera impecable vestida de cabello rubio y facciones finas entra a su habitación, les administra el medicamento exacto, les acomoda las sábanas o los toma la presión con una amabilidad reconfortante. El registro vacío, que fue al día siguiente, cuando los pacientes intentan agradecer a la enfermera, o el turno matutino, revisan las bitácoras, descubren con asombro que ninguna enfermera del personal físico entra a esa hora. Así que los doctores dicen que los medicamentos ya han sido aplicados, sin que nadie del equipo de turno recuerde haberlo hecho. El alivio del dolor fue de muchos testimonios. Coinciden que los pacientes que afirman haber sido vestidos por la planchada presentan mejorías notables y repentinas en salud. Los creyentes de la leyenda aseguran que el espíritu de Eulalia regresa del más allá para cumplir con la labor que descuidó en vida y así limpia por su culpa. Número 2. Duendes. La leyenda de los duendes del estado de Tabasco. Cuentan habitantes del poblado Mazateupa que allá por los años 60, en un lugar llamado La Sabana, dentro de un rancho de nombre El Guanal, vivía una familia a que le gustaba criar animales de traspatio, pero lo que más les gustaba tener pollos, ya que tenían bastantes y en ocasiones lograban criar hasta 50 o 70 pollos, más pavos, gallinas, patos y cerdos. El lugar, dicen los ancianos del poblado, era un lugar solitario, pues no vivía nadie excepto esa familia, pero que no le tenían miedo a nada, pues la señora se mantenía siempre en oración, le rezaba a Dios y sobre todo a la Virgen María. Un día de repente, sin que se supiera, como los pollos empezaron a caminar raro, daban traspié y el cuello se les retorcía bien feo. Unos se caían y querían levantarse, pero no podían. Ese tipo de enfermedad le daba casi todos los días, desde que amanecía hasta que anochecía. Y al caer la noche todos los pollos se encontraban bien, como si no les pasara nada, hasta decían que estaban endemoniados. La familia se extrañaba y se preguntaba por qué les pasaba eso a sus animales, ya que solo era a los pollos, y a los otros animales no les sucedía eso. Ellos empezaron a llamarle los pollos cachurecos. Sin embargo, no sabían qué hacer ante tales embrujos, decían. Algunos miembros de la familia no querían ni comer pollo, porque sabían lo que estaba sucediendo con los animales. Un día el padre de la familia decidió llamar al chamán del pueblo de Mazateupa para que viniera a ver lo que le estaba sucediendo. Y cuando llegó le contaron, entonces el chamán lo primero que les pidió fue pozol en cacao, 2 jícaras pequeñas con las que utilizaban para correr las ventosas y una cajetilla de cigarros. Posteriormente se las llevó y se internó en el popal, en donde realizó un ritual para alejar a los malos espíritus, que los animales volvieran a su normalidad. Cuando regresó del popal, le informó a la familia lo que estaba sucediendo de sus pollos. Les dijo que eran los duendes los que estaban haciendo maldad a sus animales y que querían que se fueran del lugar, ya que era territorio de ellos y no querían que lo molestaran. Fue así. Después de un tiempo tuvieron que abandonar el lugar y asentarse en el poblado. Desde entonces hasta la actualidad nadie vive en las sabanas o rancho en El Guanal. Solo ganado pasta ahí. Número 1. La mano peluda. Uno de los sucesos paranormales más conocidos en México es el caso de la mano peluda. Josué Velázquez era un migrante mexicano que vivía en California y estaba desesperado por los problemas económicos de su familia. Él afirmó que comenzó a investigar magia negra y rituales para conectar entidades demoníacas. Con el tiempo aseguró que se le apareció un hombre vestido de negro que le entregó un supuesto anillo con el sello de Salomón. Este le prometió dinero y poder. Josué relató que después de aceptar ese supuesto pacto comenzó a recibir dinero de formas extrañas, pero también empezó a experimentar fenómenos aterradores. Decía ver sombras, escuchar voces y sentir la presencia de una mujer o entidad que lo observaba constantemente. Hasta cierto punto llegó a relatar cómo vio que un cerdo se llevaba a su mamá de su propio cuarto. Durante una de las llamadas más famosas, afirmó que aquella presencia estaba junto a él mientras hablaba con Juan Ramón Sáiz, el conductor del programa. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando Josué comenzó a llorar y aseguró estar viendo un símbolo que describió como una especie de cruz invertida con un ojo. Según él, había dicho que cuando volviera a ver ese símbolo, él moriría. Los oyentes escucharon ruidos extraños y gritos durante la transmisión, lo que convirtió la llamada en una de las más famosas de la radio mexicana. Años después, Juan Ramón Sáiz y su equipo volvieron a reunirse con Josué para entrevistarlo. Tras esa reunión, varios miembros del equipo resultaron gravemente heridos, como el conductor, el cual falleció días después por una bacteria en su estómago, mientras que otro de los presentadores
terminó con un accidente automovilístico, sin mencionar que el padre que había rezado con Josué años antes por llamada falleció a los 10 días. Por esto y muchas más cosas, se conoce que el caso de Josué es uno de los más paranormales de todo México. Gracias por essa atenção.